Dada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Y a las 7:32 de la mañana tenemos que hablar del tema que les preocupa a todos, cómo el aumento en el precio del combustible puede impactar directamente en el aumento prácticamente de todos los productos que consumimos. Esta mañana está con nosotros el economista Manuel Ferreira, él es director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio. Señor Ferreira, gracias por estar aquí en Radio Panamá y ayudar a nuestros oyentes a entender esta crisis que está ocurriendo en el mundo, pero que nos impacta directamente a nuestros bolsillos. Bienvenido. Buenos días a todos. Alexandra, buenos días. Mira, definitivamente que Panamá al final del día es un importador neto de combustible. O sea, nosotros no tenemos una producción aquí y por lo tanto lo que suceda con los precios del petróleo y sus derivados tiene impacto directo en nosotros. La realidad es, viendo los últimos datos de esta mañana, es que desde el miércoles, jueves y esta mañana viernes, los precios han estado en caída, han bajado. El precio que usamos acá de referencia, que es el WTI, está en 107. Digamos que eso es una noticia positiva de que empiece a bajar. El tema es que estamos todavía por arriba de los $100 el barril y eso tiene todo un efecto multiplicador en diferentes sectores. Hace un minuto hablamos de cómo, por ejemplo, los insumos agrícolas, algunos que son derivados de estos productos, se incrementan y eso a su vez hace que al final del día los productos agrícolas también suben, que son alimentos. Pero toda la cadena de suministro, toda la logística, barcos, camiones, autos, etcétera, al subirse los precios de los combustibles, esto tiene un impacto directo sobre los precios finales de los bienes. Y el problema es que esto se está, digamos, combinando con una situación que ya todos conocemos de la subida de los fletes, del costo de transporte marítimo de los contenedores y también al atraso que hay en abastecimiento producto de la falta de contenedores a nivel del mundo. Esas dos combinaciones de cosas nos están afectando en los precios finales, no solamente de productos, sino también de servicios. Entonces, evidentemente, como nosotros somos un país comprador de esos bienes y no producimos, entonces tenemos ese efecto. El año pasado vimos que cerramos la inflación en Panamá con 1,6%. Esa es la cifra oficial. Pero ya enero nos está mostrando por arriba del 2,5%. Entonces hay una situación de inflación, de subida de precios, para que seamos más claros, que nos afecta a todos. Y hay que entender que esto afecta a los consumidores, pero también afecta a las empresas, porque al comprar materia prima o al comprar inventario de productos, esos inventarios también tienen subida de precio. Y eso está afectando al mundo entero. Esta mañana leíamos más temprano información de que, por ejemplo, en España está en 7,6 ese nivel de inflación en números históricos de hace 35 años, ¿no? Y ante eso, ¿qué pueden hacer los países? O sea, ¿hay acciones que se puedan tomar o simplemente es un tsunami que nos viene encima y para el cual tenemos que estar preparados? Bueno, hay que recordar que en periodos anteriores, en administraciones anteriores, existía un apoyo directo del gobierno nacional a través de una especie de subsidio donde el gobierno inclusive compraba unos tipos de seguros para mantener si se suben los precios del petróleo. Eso se había eliminado por el hecho de que en algún momento inclusive el precio del petróleo, si recordamos, bajó a menos de $35 el barril. Entonces, el gobierno tendrá que examinar esa posibilidad de apoyar de alguna manera el precio final de estos hidrocarburos. Ahora, el otro tema sería si se puede o no, digamos, por ejemplo, tocar la parte del impuesto que tiene el producto final al consumidor. Recordemos que cada vez que vamos a la estación de gasolina, hay una parte del precio que pagamos un impuesto. Eso tendría que ser también evaluado. Y el otro tema, obviamente, es tratar pues internamente en el hogar y en las empresas
la mayor cantidad posible de ahorro. O sea, esto es que evidentemente es muy difícil, siempre va a tener un costo para nosotros. Ahora, te comentaba que no solamente tenemos que ver el lado, digamos, adverso de la situación. Nosotros también pensamos acá en la Cámara de Comercio que también hay un elemento positivo en esto. ¿Y cuál es ese elemento positivo? Que nuestro canal de Panamá se hace más eficiente cuando los precios del petróleo y de los combustibles suben. ¿Por qué? Porque la razón lógica del canal de Panamá es el ahorro de distancia. Y ese ahorro de distancia significa menos combustible, menos bunker para los barcos. Entonces, si todos estos combustibles suben, el canal de Panamá se hace más eficiente y se hace más competitivo y más interesante para las navieras. Y eso va a ayudar también, digamos, algo de balance. Pero evidentemente, Panamá no escapa, igual que el mundo entero, a la situación de los precios, ¿no? Esta mañana leía también información que tiene que ver con los gremios de transportistas que están pidiendo al gobierno, han pedido al gobierno que se congele el precio del diésel y de la gasolina. ¿Eso es real? ¿Lo ven ustedes factible? Mira, en la práctica no hay manera de congelar ningún precio. O sea, en la práctica no es eso porque nosotros no tenemos producción, los precios vienen de afuera. Lo único que podría hacerse en esa situación era un poco lo que comentaba, si el gobierno toma una decisión de hacer un ajuste del impuesto o toma una decisión de alguna manera subsidiar esos precios. O sea, pero eso genera digamos, un problema en las finanzas públicas. Entendamos que las finanzas públicas Que ya, están en crisis, que están... claro, por la pandemia se incrementó los niveles de deuda y por otro lado los ingresos tributarios no, aunque han ido mejorando con respecto al 2020, todavía están por debajo del 2019. Entonces, es una situación estrecha para el Estado, el gobierno, para administrar la cosa pública. Lo otro es que si tú tomas la decisión como gobierno de dejar de dar subsidio en otra cosa para dar subsidio en esto. Entonces, las opciones son limitadas. Podemos nosotros entender la situación de los transportistas. Esto puede ser la situación de varios sectores, pero evidentemente hay que vivir una realidad, la realidad que vimos ayer en las gasolineras, formando fila para tratar de consumir o comprar una gasolina un poco más económica. ¿Cómo impacta esto en los planes de reactivación económica del país en los cuales ustedes como Cámara de Comercio han trabajado? Toda esa planeación estratégica y ese reactivarnos ahora se afecta con esta situación que está viviendo el mundo y que por ahora no sabemos ni cómo ni cuándo va a terminar, ¿no? Definitivamente que esto tiene, digamos, tiene un impacto sobre la reactivación económica. Ahora, entendamos que, y mírenlo de esta manera, la experiencia de la pandemia nos tiene que preparar de que las cosas no son normales, las cosas tienen subidas y bajadas. Esa es la realidad del mundo y esto es un elemento más. Pensamos que la economía va a ser afectada, obviamente, pero todavía el país probablemente puede superar un crecimiento este año 2022 del 6%. 6,8% es lo que nosotros hemos proyectado. Algunas instituciones hablan del 5%, inclusive el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el mensaje es que evidentemente este tipo de situaciones nos impactan, pero la economía sigue fortaleciéndose. El tema más difícil sigue siendo el mercado laboral, que es en donde la Cámara está preocupada y todo el sector privado, cómo generamos puestos de trabajo para las personas. Es el reto, cómo generar puestos de trabajo, porque las empresas también van a tener que enfrentar aumentos en el precio de la luz, del combustible que usan para transportar sus equipos o a su personal. O sea, ¿cómo es compatible en realidad? ¿O nos pone a todos como en alerta, ¿no? Y tal vez inversiones que se podían hacer no se van a hacer porque no sabemos el desenlace.
Mira, esto ha pasado en el mundo, digo, esto no son las primera vez que pasan este tipo de situaciones. Las cosas pasan, como será el tema de la pandemia, o sea, desde lo que, si hacemos memoria de lo que fue marzo del 2020 a lo que es hoy, sabemos administrar un poco mejor la situación. La realidad es que, si lo podemos ver desde un punto positivo, nuestro canal se va a beneficiar, va a crecer, nuestros puertos van a seguir moviendo carga importante. Fíjense que Zona Libre de Colón se ha convertido en el abastecedor de toda la región. ¿Por qué? Porque las compañías, con el temor de no suministrar mercancía a los países, entonces mandaron más mercancía a Zona Libre. Entonces, hay una actividad de Zona Libre que se está moviendo. Claro, sí hay unas empresas que sí tienen impactos negativos dentro de Zona Libre. Y si uno puede ver también el hecho de que ciertas actividades empiezan a recuperarse, digamos, es un balance de la economía. Pero al final del camino, el panameño en general, obviamente, está preocupado porque le golpea el bolsillo y estamos en un momento donde arrancan las escuelas, que eso es positivo, pero también es un tema de gasto para el panameño que se combina ahora a tener que llenar el tanque de la gasolina, ¿no? Y también hay que ver si me tranquiliza un poco que lo siento usted como optimista, no lo siento tan preocupado como tal vez estaba yo al inicio de esta entrevista, ¿no? Lo interesante de nuestra economía, y nosotros lo hemos visto, es que, fíjense, cuando tuvimos la peor crisis en el año 2020, la economía nuestra se desplomó, fue menos 17,8%. Pero este modelo económico que nosotros tenemos hace que la economía tenga una recuperación más rápida. Y lo vimos con la última cifra del 15,3% de crecimiento el año pasado. El problema no es un problema de recuperar crecimiento rápido. La situación difícil es el tema del mercado laboral. Ese es el tema en el cual hay que trabajar. Pero todos estos shocks externos, llámese precio del petróleo, llámese, miren lo que está pasando, por ejemplo, con el precio del cobre, que es una que está, digamos, impulsando las exportaciones panameñas, está creciendo. Entonces eso es positivo para Panamá. Y ese contrato que firmó el gobierno nacional, si el precio del cobre sigue siguiendo, entonces las regalías y todos los beneficios económicos que va a recibir el Estado van a ser importantes, pueden superar los 400 o 450 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que son temas de balance, ¿no? Es como cuando tú te metes a bañar y tú tienes el agua caliente y el agua fría. Ahí tú vas, ahí se va moviendo un poco lo frío y de repente viene y se calienta un poco hasta que ajustas el agua tibia con el cual tú te sientes. Ya, evidentemente hay impacto, no lo negamos, pero sí hay fortalezas en nuestra economía y el tema es administrar el problema. El tema también es cómo ese beneficio del Canal de Panamá, por ejemplo, o de la minera, etcétera, llega y se traduce en dinero en el bolsillo de la gente, y eso demora, eso no es tan expedito, y eso es tal vez lo que me preocupa más a mí, o sea, que el dólar que tenemos en este momento en el bolsillo no nos alcanza para comprar lo que comprábamos hace unos meses, ¿no? Sí, verdaderamente digo, el poder adquisitivo siempre tiene un impacto. O sea, si tú agarras un video de comerciales de automóviles de hace 20 años, te vas a sorprender cuáles eran los precios de los automóviles a lo que es, porque es así, el valor sube en el tiempo. Aquí el tema es cómo los recursos que tenemos en el país no es repartir, el tema es crear condiciones. Si yo invertí en canal, si yo invertí en puerto, pero si la carretera que va al puerto está todo rota o llena de huecos, entonces la competitividad se afecta. Entonces yo como país, si yo aposté a la logística, entonces arreglo la carretera, pero también tengo que arreglar la escuela. Tengo que invertir para preparar a los muchachos. O sea, es un tema, hay algunos temas que son de corto plazo, otros de mediano y otros de largo plazo. Lo que necesitamos es crear las condiciones para que los panameños se eduquen y los panameños tengan empleo, y de esta manera, y un empleo bien remunerado, y de esta manera la condición social mejor. Problemas siempre va a haber.
El país es como en la familia. Amaneciste y el perrito está cojeando. Y se siente enfermito, y entonces un dinero que ibas a usar para comprarte los zapatos, ahora lo tienes que usar para curar al perrito. O el niño amaneció con fiebre. Es lo mismo a nivel del país. Ahora estamos con la fiebre del costo de los combustibles y tenemos que lidiar con el asunto. El gobierno tiene que tomar algunas decisiones, si es posible hacer esas decisiones, pero todos tenemos también que ver cómo hacemos para ahorrar un poco hasta que esto se equilibre. Y pareciera ser que ese precio del petróleo va hacia abajo por diferentes circunstancias, pero tenemos que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Y por allí va mi pregunta final. ¿Qué consejos le deja a nuestros oyentes? Yo sé que usted es asesor de la Cámara de Comercio y está pensando en los grandes negocios, pero al panameño común y corriente, a los que nos están escuchando, consejos prácticos, usted como economista, ¿qué podemos hacer para enfrentar, para prepararnos para estos meses de incertidumbre? Mira, definitivamente que tenemos que, digamos, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de 1 o 2 automóviles en la familia, tratar de usar un solo automóvil, ver la distribución, usar los sistemas de transporte, aquellos que puedan, por ejemplo, el Mibus o el Metro de Panamá, alternativamente. También uno tiene que buscar, digo, Panamá, por ejemplo, a veces se dice la inflación es alta, sí, en algunos productos alimenticios, pero cuando uno va a ver, por ejemplo, lo que es ropa, calzado, hay mucha alternativa económica en el país. Así que uno tiene que hacer al final del día ese balance, como te dije, a la hora de ir a usar el baño, la regadera. Un poquito de agua caliente, un poquito de agua fría, hasta que las cosas empiecen a normalizarse. Hay situaciones que estamos viendo que también pueden impactar la economía. Se habla ahora, por ejemplo, de una posible huelga de Suntrack por el tema. Recordemos que en el 2018, si no me falla la memoria, hubo un mes de huelga de Suntrack. Eso es una situación, pero también hay que entender que el sector de la construcción es un sector que está muy debilitado, que ya venía debilitado desde hace 5 años y que la pandemia lo ha afectado. Y la otra cara de la moneda, que es el sector inmobiliario, también está afectado. Entonces, todos esos son elementos. Eso es la enfermedad del perrito y la enfermedad del niño o la abuelita que a nivel pues ya de país, ¿no? ¿Cómo podría impactar esa huelga en el sector construcción? Más temprano conversábamos con un dirigente del Suntrax que nos decía que en los próximos 20 días van a decidir y que si no hay una contraoferta por parte de CAPAC, la huelga va. Pero lo que hay que entender es que, al igual que el turismo, después del turismo, el sector de la construcción ha sido de los sectores más impactados por la desaceleración económica y por la pandemia. En estos momentos estaba iniciando un proceso lento de recuperación del sector. Si a ese proceso lento de recuperación del sector se le pone una barrera, eso va a hacer que el sector se va a afectar y se va a afectar los 150,000 o 180,000 o más empleados o trabajadores de la construcción y todos los proveedores de ese sector, y eso entonces sí puede impactar un poco la economía. Yo creo que lo que nosotros como Cámara de Comercio siempre vamos a señalar es la necesidad de que se converse, de que se revise la situación, tanto por parte de los empresarios como de los trabajadores, que estamos viendo otras áreas de posibles huelgas que se está hablando. Este es un momento todavía, digamos, débil de la economía. No nos nublamos con crecimientos de 15.3. Ese crecimiento es tan grande porque venimos de una caída de menos 17. Eso es la matemática que nos tira esos números, pero ya vamos a empezar a ver crecimiento del 6%, 5% en los próximos años, crecimientos más bajos. Entonces es importante, nosotros obviamente respetamos los derechos de todos, de los trabajadores y todo, pero es un momento que vale la pena evaluar con mucho cuidado por los impactos que puede tener en estos sectores económicos. Le agradezco inmensamente, Manuel Ferreira, economista de la Cámara de Comercio de Panamá, esta mañana con nosotros dándonos importantes consejos y seguramente serán de mucha utilidad para nuestros oyentes. A la Que tenga orden buen y día. pásenla bien. Buen día. Igual.
7:51 minutos de la mañana aquí en Radio Panamá.